Esta noche se confirmó que fueron giradas órdenes de captura contra 12 agentes de la Policía Estatal de Tamaulipas por haber participado en la muerte de las 19 personas, donde hay indicios de que dentro de las víctimas figuran migrantes guatemaltecos. Autoridades informaron que serán puestos a disposición de las autoridades en las próximas horas. Van 4 identificados, 2 guatemaltecos y 2 mexicanos, uno de ellos coyote y el otro dueño de uno de los carros quemados. Los policías son señalados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de informes porque alteraron la escena del crimen. Sobre este tema le estaremos ampliando más adelante. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez, junto a todo el equipo estamos preparados ya para que conozca lo más destacado de la jornada. Iniciamos. Minor Motto es declarado en rebeldía y está arraigado. Esta tarde se allanó un inmueble de la zona 14. Magistrado electo se queja ante el Congreso. Salud prepara padrón de médicos, enfermeros y personal de primera línea para que reciban vacuna contra el coronavirus y evitar que grupos no prioritarios sean inmunizados. El Ministerio de Finanzas no participó de reasignación para presupuesto 2021, cambios que fueron anunciados hace una semana por el presidente Alejandro Yamatei, según viceministro. Congreso reanuda proceso de elección de magistrados. Oficialismo consigue que sean primero la Sala de Apelaciones y luego la Corte Suprema de Justicia. Presidente de Estados Unidos Joe Biden enfoca estrategia migratoria para Centroamérica. Las medidas buscan revisar protocolo de protección de inmigrantes. Y ese martes se generó nueva información sobre el caso del abogado Minor Motto. A continuación, le tenemos los detalles. Minor Motto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Ifán, jueza de mayor riesgo D, quien ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia. El ex juez tercero penal y magistrado a la Corte de Constitucionalidad juramentado por el Congreso no ha figurado en la escena pública desde el viernes 29 de enero, cuando acudió por tercera ocasión a la CC para que le dieran posesión del cargo, aunque no tuvo éxito. Ese mismo día, Ifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que vincula a Motto en el caso Comisiones Paralelas 2020 y quien lo consideró no idóneo para el cargo de magistrado. Junto a Motto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Denis Billy Herrera Arita, exintegrante de la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones. La declaración judicial de rebeldía permite la publicación de afiches con fotografía de los prófugos Motto y Herrera para su ubicación y captura. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Minor Motto, magistrado electo de la Corte de Constitucionalidad y que ahora tiene orden de captura por parte del Ministerio Público, envió una carta al Congreso de la República buscando la destitución del Procurador de los Derechos Humanos. Minor Motto envió una carta a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República en la que asegura que le violaron sus derechos humanos. El magistrado electo para la Corte de Constitucionalidad también pidió la destitución del procurador Jordán Rodas. La nota fue recibida el viernes 29 de enero, es decir, 4 días antes de que se emitiera una orden de captura en su contra, y en la carta él aduce que él ganó democráticamente las elecciones en el Colegio de Abogados para magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que el Congreso de la República lo juramentó, pero que la Corte de Constitucionalidad no le da posesión. Argumenta también que en un momento donde él está esperando dentro de la Corte, un grupo de personas lo agredió verbalmente y por lo tanto él solicitó al Procurador de los Derechos Humanos su intervención para protegerle sus derechos y él aduce que el Procurador no actuó. Y por lo tanto nos solicita a nosotros como comisión que le pidamos un informe al procurador para que dé cuenta de lo sucedido, si esa es efectivamente la versión. La solicitud generó posturas encontradas sobre la denuncia de Motto contra el procurador dentro de los integrantes de esta comisión. En realidad, para mí,
El que menos tiene solvencia en este país de hacer este tipo de señalamientos es ese señor. De verdad, miren, nunca antes en la historia para nombrar de parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se había dado un procedimiento tan complicado. Que nos dé una respuesta al procurador. Y también con mucho respeto me voy a referir al diputado, donde él dice que es un descaro. Aquí no hay un descaro. Aquí hay una violación hacia un derecho de un guatemalteco. Entonces yo creo que nosotros los guatemaltecos todos somos por igual. Desgraciadamente lo hemos visto su actuar del procurador durante su gestión, que donde él le conviene está, donde él quiere se sube a una tarima, donde él quiere convoca al pueblo a manifestar, que no es su actuar de un procurador. El procurador está para defender los derechos de los guatemaltecos, no de un cierto grupo. Yo lo que quisiera también manifestar es que seamos muy cuidadosos y circunscribámonos al mandato que tiene la comisión como tal, que ya lo decíamos hace un momento, está la ley y la Constitución, y establezcamos que hay parámetros. Nosotros no podemos intervenir y mucho menos resolver. Que sean los órganos jurisdiccionales quienes establezcan la responsabilidad, culpabilidad o absolvencia. Pero aquí hay un proceso que se ha iniciado y que si nosotros nos extralimitamos en nuestras funciones, ojo, porque podemos caer en obstrucción a la justicia. Decía un diputado, es una vergüenza que se presente una denuncia como esta. Eso no es una vergüenza, si es un ciudadano el que lo está presentando. Vergüenza sería que nosotros no tomemos cartas en el asunto y veamos que una denuncia que se está presentando no se le está dando seguimiento. Y por otro lado, otro diputado manifestaba de que la persona de la que se está hablando es culpable, que es esto y es el otro. Perdonen, señores diputados, ustedes no son jueces, porque para empezar ni siquiera lo han oído, no ha sido juzgado y no ha sido sentenciado ni nada, y ustedes están queriendo convertir en jueces. Eso no puede ser. Ante ello, Álvaro Arzú, presidente de la comisión, ha indicado que ahora Rodas tiene 24 horas para remitir un informe sobre su actuación ante la solicitud que le habría realizado Moto. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. En la tarde de este martes, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, publicó un tuit para responder a la solicitud de destitución que Minor Moto efectuó en su contra a través de una carta dirigida al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Álvaro Arzú. Moto pidió el cese de Rodas, argumentando que no defendió sus derechos cuando se le impidió asumir como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Como respuesta, el magistrado de conciencia le recomendó presentarse ante la justicia para solventar su situación. Moto, quien fungió como juez, actualmente se encuentra prófugo y hay una orden de captura en su contra, señalado de conspiración para la obstrucción de justicia. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolló este martes un allanamiento en busca de Minor Moto, quien, como le hemos informado, tiene orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020. El cateo tuvo lugar en un inmueble de la zona 14, dijo el Ministerio Público sin precisar la dirección. El operativo, añadió la Fiscalía, fue para recolectar indicios para la investigación y determinar si allí se podría localizar a Moto. Ayer lunes, las autoridades catearon el juzgado tercero penal que estuvo a cargo de Moto y domicilios e inmuebles en las zonas 1, 7, 9 y 11 de la capital y en la zona 11 de Misco. Y el diputado Óscar Argueta y Carlos Barreda presentaron este día una denuncia en el Ministerio Público contra el magistrado Wilber Estuardo Castellanos, que amparó a la ex candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, señalando que este pudo haber incurrido en al menos 3 delitos: abuso de autoridad, prevaricato y tráfico de autoridad, pues la benefició cuando su judicatura no era la responsable de hacer ese tipo de acciones judiciales. Según aseguraron los funcionarios, la acción que benefició a Torres le impedía al partido realizar asambleas. Bueno, y más noticias, excusándose para no asistir a una citación, el ministro de Finanzas envió a su viceministro Edwin Martínez para despejar dudas que existen ante las readecuaciones que anunció el presidente Alejandro Yamatei, pero terminó confirmando que la cartera se enteró de los cambios el mismo día que se anunciaron.
Si no lo entregaron ayer, puedo estar equivocado, no escuché. Mire, ministro, le pregunto, ¿quién se lo entregó ayer? Nos lo entregó el presidente directamente. Entonces, esto no se discutió en finanzas. La parte numérica la discutió el presidente directamente con los ministerios y de ahí se llegó al documento del ministerio. ¿Y usted no participó? En las discusiones con los ministerios, no. De esta forma, el 28 de enero, el ministro de Finanzas, Álvaro González, reconocía que no había participado en las reuniones que se sostuvieron para la readecuación del presupuesto, que fue anunciado por el presidente Alejandro Yamatei el 27 de enero pasado, de una forma inesperada y sin la participación de los equipos técnicos de finanzas, ya que ellos se enteraron ese mismo día. En una nueva citación a la que González se excusó de ir este martes, su viceministro Edwin Martínez, que llegó en representación, también indicó que esa cartera no estuvo presente. ¿Cuándo tuvo usted ya conocimiento como viceministro de todos estos cambios y del acuerdo gubernativo, viceministro? Bueno, lo vimos el día miércoles de la semana pasada. Martínez agregó que para hacer la readecuación del presupuesto para ejecutar solo 94 millardos de los 107 millardos de quetzales del presupuesto vigente, el Ejecutivo emitirá varios acuerdos gubernativos, los cuales esperan que comiencen a publicarse desde esta semana. La orden de Yamatei de publicar mediante un acuerdo gubernativo los nuevos techos implica no presentarse a la Comisión de Finanzas ni Moneda y a ello tampoco que llegue la discusión a la plenaria en el Congreso, sino de modificar a discreción y de forma interna el gasto de cada dependencia. Ante ello, el jefe de la UNE, Carlos Barreda, afirmó que lo ideal sería que el Ejecutivo envíe al Congreso una propuesta de ley para disminuir el presupuesto de los 94 millardos de quetzales, y si no es así, podría estarse incurriendo en delitos. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Guatemala se prepara para recibir vacunas contra el coronavirus, pero ¿cómo se verificará que solo personal de primera línea reciba la inmunización? Esto y más luego de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Bueno, y continuamos en Noticiero Guatevisión abordando el tema de la vacuna contra el coronavirus y su llegada a Guatemala y la prioridad que deberían tener estas para el personal médico. Por esta razón vamos a contactar en este momento al presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, Jorge Luis Ranero Meneses. Buenas noches, gracias doctor por estar con nosotros. Buenas noches. Y también nos acompaña Gerardo Hernández, él es director del Hospital Pedro de Betancur. Buenas noches, gracias por estar en Guatevisión. Muy buenas noches a todos. De verdad es importante tenerlos acá para hablar un poco con la audiencia que está queriendo saber. Vamos a iniciar con el doctor Ranero para que nos comente qué proceso se ha llevado con el Ministerio de Salud en cuanto a la distribución, lo que se podría hacer cuando llegaran ya las vacunas a Guatemala y garantizar que sean para el personal médico. Bueno, la planificación del ministerio ha sido dado a conocer por todos los medios. El Colegio de Médicos Cirujanos de Guatemala estamos en contacto directo con el viceministerio, que es el encargado del sistema de vacunación. El proyecto está basado en 3 fases, donde la primera fase está el personal de salud, bomberos y estudiantes de medicina u otras carreras que tengan prácticas en hospitales o centros de asistencia sanitaria. La segunda fase, todas las personas con arriba de 18 años y personas mayores, pero que tengan los 18 años enfermedades asociadas. Y la tercera fase, cubrir servicios esenciales como personal de ILIC, salud pública, bomberos, policía, militares. Y una última fase que incluye el resto de la población. Si me permite, había que hacer una diferenciación aquí en el personal de salud. Dependiendo del número de vacunas que ingresen inicialmente al país, se vacunará en el personal de salud en 2 grupos, el personal que esté directamente en atención de paciente COVID y completar más o menos 200,000 personas que formamos parte del Sistema Nacional de Salud. Esto es Ministerio de Salud, ICS, práctica privada y sanidad militar.
Muy bien, doctor Hernández, ¿qué nos puede usted comentar sobre que hay médicos que han señalado que hasta la semana pasada no habían tenido acercamiento del Ministerio de Salud? ¿Ha cambiado ya esta situación? ¿Ya se han solicitado datos para este padrón que nos informan para el personal en primera línea? Bueno, la verdad es de que sí, ya hemos estado enviando la información desde ya hace 2 semanas con respecto a ese padrón que podríamos llamarle así. Yo creo que suena bastante bien que le llamemos así. Ha ido cambiando el enfoque del mismo, porque al principio creíamos que iba a venir un tipo de vacuna y una cantidad específica, que creíamos que iba a venir Pfizer y que venían 100,000 dosis que nos representan 50,000 personas que podíamos vacunar. Sabemos que solo el sistema de salud del Ministerio de Salud son 67,000 personas para tener el 100% vacunado. Y si sumamos, como bien dijo el doctor Jorge Luis, somos 229,000 a nivel de todo el sistema de salud a nivel nacional. Pero pues con la noticia de que a final de la última semana ingresa pues la vacuna que va a ser de AstraZeneca, que vienen 800,000 dosis, vamos a tener 400,000 personas para cubrir. Se cubre el 100% de lo que es la red del sistema de salud. Entonces, ha cambiado el padrón. Al principio habíamos puesto solo los que eran directamente relacionados a COVID directamente, aunque sabemos que en los hospitales y en los centros de salud todos tenemos contacto, aunque no sea un paciente COVID, cualquiera puede tener COVID hasta que se demuestre lo contrario, pero hoy por hoy ya estamos más tranquilos, sabemos de que vamos a tener el 100% de cobertura. Por ejemplo, mi hospital tiene 1,100 trabajadores y vamos a tener la posibilidad de poder vacunar a los 1,100 trabajadores. Bueno, y es que eso es lo importante, estar seguros que van a poder cubrir. Doctor Ranero, ¿cómo verificar que realmente se cubran ustedes, el personal médico, que reciban esa inmunización y no grupos de personas que no sean prioritarios? ¿Qué logística se está anticipando? Y eso es lo que la población está cuestionando, que no se vayan las vacunas a donde no tienen que ir en un primer momento. Bueno, tenemos el ofrecimiento directo de la viceministra técnica, que es la encargada de coordinar el Sistema Nacional para Vacunación de COVID, de que las primeras dosis de vacuna que ingresen al país van a ser para personal de salud. Esto incluye médicos, enfermeras, personal de superintendencia, todo personal que directa o indirectamente esté relacionado con la atención de pacientes COVID. Por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, la semana pasada hicimos circular una circular para que los médicos de todo el país hicieran una actualización. Cubrimos el 98% de respuesta por el momento. Vamos a extender esta siguiente semana porque el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala reportará al Ministerio un listado inicial dividido en esas 2 fases, como mencionaba el doctor, atención primaria o atención directa a COVID y el complemento, con la esperanza de que a medida que ingresen las vacunas al país se cubra el total de los médicos y personal de salud del país, del Sistema Nacional de Salud. En su opinión, doctor Hernández, ¿considera que existen riesgos de que se filtren grupos o personas ajenas al personal médico que se quieran aprovechar de esta primera fase de vacunación? Bueno, la verdad es de que es una posibilidad latente, pero lo veo bastante complicado debido a que pues, se va a hacer una entrega con el padrón de cada hospital, se va a hacer con resguardo de la policía la entrega. Dentro de los hospitales, nosotros, en este caso yo directamente en el Pedro de Betancur de Antigua Guatemala, seré el garante y el que esté asegurando de que únicamente el personal se va a vacunar. Y dentro del hospital nosotros tendremos también resguardo por parte de una coordinación con lo que es el gobernador para que tengamos resguardo de la policía para evitar pues, cualquier incidente que pueda pasar. Sabemos de que es una situación de mucho estrés que se está viviendo y tenemos que prevenir cualquier situación. Pero en este caso, yo como la cabeza del hospital voy a ser el garante. Yo firmo una nota donde me hago responsable de que todas las dosis sean únicas exclusivamente para el personal directamente del hospital. No vamos a vacunar familia, no vamos a vacunar nadie que no sea específicamente de nuestro hospital. Así que yo podría decir hoy por hoy que hay una seguridad y una tranquilidad a la población de que así será. Bueno, nosotros esperamos que así sea también porque quienes están en esa primera línea necesitan esta protección. Todo el país lo necesita, pero sabemos que ustedes están al frente de esta lucha. Así es que agradecemos muchísimo que estén con nosotros esta noche. Gracias al señor presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, Jorge Luis Ranero Meneses. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y a Gerardo Hernández, director del Hospital Pedro de Betancur. Buenas noches. Feliz noche.
Gracias. Pues ahí lo tiene, tratando de asegurar esa inmunización para las personas que están en la primera línea de combate. Y es que debemos continuar precisamente con lo que reportó el Ministerio de Salud este martes. 667 casos nuevos de coronavirus, un total acumulado de 160.299. En las últimas horas se confirma la muerte de 36 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.709 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 146.019. Y finalmente, los casos activos estimados son de 8.571. Además, se efectuaron 6.745 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. La actualización corresponde al 1 de febrero, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Esa es la situación en nuestro país en cuanto al coronavirus. Vamos a continuar con más noticias. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y continuamos. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud llegaron al Instituto de Virología de Wuhan como parte de su investigación sobre el origen del coronavirus en esta ciudad china. El instituto cuenta con varios laboratorios de alta seguridad donde los investigadores trabajan con coronavirus. El expresidente estadounidense Donald Trump acusó al instituto de dejar salir el virus que causó el COVID-19, provocando una pandemia mundial. Y más de 600.000 fallecidos por COVID-19 han sido registrados oficialmente en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia, según un conteo de la agencia francesa de prensa. Después de una leve pausa en otoño, el continente americano experimentó en diciembre una aceleración en el número de contagios y muertes. Brasil y México concentran la mitad de los fallecidos en la región. Protestan para exigir seguro obligatorio para vehículos. ¿Por qué surgió esta protesta? Volvemos con esto y más. Tenemos más información y por esa razón damos la bienvenida a Pamela Valdés. Ella tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para mañana, para que todo lo podamos tomar en consideración. Mientras tanto, contamos con los efectos del Frente Frío Nacional, tenemos el descenso de temperaturas y fuertes vientos. Y como puede observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo para la meseta central, incluida la ciudad capital. Esperamos principalmente soleado para los departamentos ubicados en la región occidental, en la costa sur, en el oriente de nuestro país, en las Verapaces también y en el departamento de Petare. Se estarán reportando pocas nubes para el departamento de Izabal. Y les compartimos a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital, no sin antes comentarles que se seguirán presentando algunas lloviznas o lluvias como efectos del Frente Frío al territorio nacional en la mayor parte del territorio. Y como pueden observar, para el miércoles tendremos principalmente cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo, con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Esperamos para el jueves principalmente soleado, con una máxima de 24, y también de igual manera soleado para el viernes, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:30 de la mañana y se ocultará a las 6:02 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Meralis. Gracias, Pamela, por el reporte. Aunque para este día estaba prevista la interpelación del ministro de Gobernación, Henry Reyes, el Congreso reanudó este 2 de febrero el proceso de elección de magistrados judiciales. El oficialismo consiguió que sea primero las salas de apelaciones y luego la Corte Suprema de Justicia. Durante horas los diputados debatieron cuál debería ser primero. Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, propuso que primero fuera la Corte Suprema de Justicia por preeminencia. Andrea Villagrán, de Bien, secundó esa propuesta y adelantó que la resistencia a elegir a la Corte Suprema de Justicia antes que la de apelaciones demuestra que no hay interés en renovar a la Suprema para que sea la actual la que nomine a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, que asumirá el 14 de abril para un periodo de 5 años. Luego de varias horas agotadas en discusión, la sesión se levantó a las 19:52 debido a la falta de quórum.
Bueno, importante información. Hace unos minutos las autoridades de Tamaulipas en México actualizaron la información sobre la investigación del crimen de 19 personas el pasado 22 de enero, dentro de las cuales presuntamente estarían 15 guatemaltecos. Al menos 2 personas han sido reconocidas. Y por esta razón vamos a hacer un enlace con Denise Romero. En un momento vamos a hablar con la periodista Romero para que nos diga qué es lo que tiene que decirnos acerca de este tema. Ahora vamos a ver qué dijeron las autoridades. El tercero, Elfego R.M., de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación de migración, así como Marvin A.T., también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma se considera se encontraba en situación de migración. Ahora bien, por cuanto a las 15 víctimas restantes, en los próximos días se pudiera dar a conocer su identidad, permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos: homicidio calificado, abuso de autoridad, del desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Dichas órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas y en las próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad judicial. Bueno, esas fueron las declaraciones de las autoridades mexicanas, pero ahora sí vamos a hacer un enlace con Denise Romero, periodista y coordinadora de información de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Buenas noches, Denise. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, pues hay avances en la investigación que se sigue con respecto a los cuerpos localizados calcinados en el municipio de Camargo, acá en Tamaulipas. De hecho, acaba de concluir la rueda de prensa del fiscal de justicia, Irving Barrios Mujica, en donde dio a conocer que entre las víctimas efectivamente hay guatemaltecos en condición de migrantes cuyos cuerpos siguen siendo analizados por el equipo forense apoyado por personal de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entre los identificados hay 4 personas. Son 2 mexicanos, uno de nombre Jesús, que fue quien reclamó ante el Instituto de Migración una de las camionetas localizadas en donde un mes y medio antes 66 extranjeros habían sido asegurados por parte de la policía de Nuevo León, y otro mexicano originario de San Luis Potosí que se dedicaba al tráfico de migrantes. Y se ha confirmado también que hay 2 guatemaltecos presuntos migrantes entre los calcinados, uno de nombre Elfego R, de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se estaba en situación de migración, y otro de nombre Marvin A, también de nacionalidad guatemalteca, que de igual forma estaba en situación de migración. Él dio a conocer que en los próximos días se darían a conocer las identidades del resto de los 15 cuerpos, pero también habló de detenidos. Se dio de entrada a conocer la posible participación de grupos criminales de la región, así como más vehículos que transportaban extranjeros con la intención de llegar a los Estados Unidos. Entre las personas que estaban en estas camionetas hay migrantes originarios de Guatemala, pero también de El Salvador. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se han dado cuenta de que participaron 12 elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas en la comisión de este delito, por lo que ya se dictó una orden de aprehensión por homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad de informes, entre otros. Estos, de hecho, ya fueron detenidos y serán puestos a disposición, incluso podrían alcanzar penas de hasta 50 años de cárcel por cada una de las víctimas. Denise, hemos recibido también información, no es confirmada, de que algún grupo de estas personas que sufrieron esta terrible situación, esta masacre terrible, llegaron a Estados Unidos, se salvaron, digamos, de esto y pudieron cruzar Estados Unidos. Entonces hablamos de que existen testigos. No sé si las autoridades mexicanas se refirieron a esto en algún momento. No se refirieron a ello. Sí se sabe que hubo un testigo de los hechos que fue quien precisamente dio parte a las autoridades del hallazgo de estos cuerpos calcinados, pero no han dado a conocer mayor información con respecto a las investigaciones
de si habían logrado algunos de ellos cruzar a los Estados Unidos. Dicen que están trabajando de manera coordinada con la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos para poder identificar al resto de los responsables. Además, hablan de que hubo más camionetas implicadas. Se habla también de que se cambió la escena del crimen porque hay varias versiones que no coinciden y esto forma parte también de las investigaciones. Realmente una situación lamentable, definitivamente lo hablábamos ayer, para los dos países, y es algo que, bueno, empujados por la necesidad, muchos pasan a esto y se exponen a una situación tremenda. Muchísimas gracias, Denise, por estar con nosotros esta noche y actualizarnos la información. Seguimos pendientes, buenas noches. Claro que sí. Y le recordamos, extraoficialmente los guatemaltecos identificados son el Fego Roliberto Miranda Díaz y Marvin Alberto Tomás. Ya identificados estos dos personas ya identificadas, y vemos también en pantalla la imagen de los agentes de la policía ya en México que han sido pues solicitados con orden de captura por su posible participación en esta masacre del 22 de enero en Tamaulipas. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de que hoy, este martes, la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito se acercó a Casa Presidencial y pidió el cumplimiento de la Ley de Tránsito. El reglamento 17-2020 es mentira que esté mal. Víctimas de accidentes de tránsito protestaron este martes frente a Casa Presidencial para que el Ejecutivo agilice la implementación del seguro obligatorio para vehículos de uso comercial, carga y pasajeros, que debió entrar en vigor a principios de año, pero se postergó. Es dramático no cumplir el artículo 29 de la Ley de Tránsito que ordena un seguro obligatorio a todo vehículo autorizado a transitar. Una ayuda humanitaria automática que reciban las víctimas. Por eso hoy estamos aquí, para decirle al señor presidente que les defienda a ustedes, a los que están al sur, al este, al norte, al oeste y a nosotros. El reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, Acuerdo Gubernativo 17-2020, debía comenzar a mediados de febrero de 2021 con la implementación del seguro anual obligatorio. Pero en octubre de 2020 hubo una modificación a través del Acuerdo 174-2020 que dio un año de prórroga. 25 años de incumplimiento supera 700,000 víctimas, entre directas e indirectas, que no recibieron ayuda por incumplimiento de los gobiernos y funcionarios. El reglamento establece que pilotos deben adquirir un seguro para resarcir a víctimas por lesiones, invalidez, perjuicios a pasajeros, daños al ambiente, entre otros. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Tenemos más información y vamos a hablar en este momento de tecnología. ¿Cómo se debe preparar para el home learning? El tema en la siguiente nota. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presenta. Home learning se ha convertido en un término imprescindible para esta nueva realidad. Realidad misma que nos ha permitido ir aprendiendo y por lo tanto creciendo profesionalmente. Algo que con el apoyo de Intelab tiene un significado preciso que nos permitirá recorrer las mejores recomendaciones. Para lograr un home learning efectivo, necesitaremos una computadora personal, desde un procesador con velocidad de 1.4 GHz hasta pantallas de tamaños óptimos. Esta herramienta se convertirá en principal complemento del aprendizaje. Esto implica que cada quien en casa tenga la propia para que el desempeño de sus respectivas tareas sea óptimo. Como una adición idónea para la computadora, tenemos las tablets. Su cualidad portátil, su acceso a diferentes apps y su capacidad inalámbrica avanzada la harán un excelente aliado para el desempeño del aprendizaje. Estas incluso nos permitirán el Pen Tablet, que combina las mejores capacidades del lápiz de Wacom con soporte de movimientos intuitivos de la función multitáctil. Además, nos permitirá la precisión y control para agilizar el flujo de trabajo y aprovechar todas las capacidades sensibles a la presión de tu software creativo favorito.
Asimismo, un buen audio nos permite una concentración pertinente para cualquier actividad que realicemos desde casa. Por lo tanto, encontraremos auriculares adecuados para todos los niños, con la tecnología integrada al límite de volumen que brinda un nivel seguro para los niños mismos. Estos son cómodos y suaves, con una diadema ajustable con almohadillas para las orejas, dados sus materiales de fabricación flexibles, durables y seguros. Finalmente, añadimos un elemento portátil e imprescindible, el smartphone. Con la popularización de las redes 5G, el ritmo de la vida ha cambiado, ya sea para transmitir en directo, realizar descargas de alta velocidad o disfrutar de videojuegos avanzados. Esto nos permite dimensionar la vida digital de otra manera e implica generar opciones que tiendan a la optimización de los recursos digitales como estos teléfonos. Como ven, son muchas las características de esta nueva realidad que permiten adaptarse a la capacidad de vida ideal. Por eso, te espero en una próxima cápsula de Linkitips gracias a Intelab. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presentó. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos. La pandemia ha provocado que se reste importancia al cáncer, según sectores. ¿Por qué? El llamado de atención al tema. El informe luego de la pausa. Médicos afirman que desde la llegada de la pandemia del COVID-19 se han desatendido otras enfermedades. Una de ellas, el cáncer, que registra unos 20.000 casos nuevos cada año en nuestro país y unas 11.000 decesos anuales. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y en ese contexto médicos del Integra Cancer Institute manifiestan que desde la aparición de la pandemia, gran parte de la atención en materia de salud se ha desviado al coronavirus, lo que ha impactado de forma negativa en el combate al cáncer, que representa el 15% de las muertes de nuestro país. Según los médicos, en Estados Unidos se detectó un 65% menos de casos durante el 2020 y se han llevado a cabo 89% menos de mamografías y 85% menos de colonoscopías. Y aducen que en Guatemala las cifras son similares o peores. Sin duda alguna, nosotros estamos igual o probablemente hasta peor. Yo sí le puedo decir de que mis compañeros en los hospitales públicos, sobre todo, por ejemplo, el San Juan de Dios y el IX, donde incluso estuvieron cerradas las consultas externas por muchos meses, definitivamente vieron mucho menos casos y ordenaron mucho menos estudios, y eso que ahí no tienen programas de detección temprana ni mucho menos. Incluso en octubre, cuando se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, se registró una baja en comparación con años anteriores. Las campañas, sobre todo en octubre, para las mamografías de las mujeres, ultrasonidos en las mujeres, que todos los octubres hay por ser el mes del cáncer de mama, también nos informaron de que la cantidad de mamografías que hicieron el año pasado fue mucho menor que los años anteriores. Entonces, definitivamente sí hubo un impacto. De acuerdo con los médicos, restarle atención al cáncer podría provocar que muchos casos no encuentren una detección oportuna, lo que se traducirá en un incremento en muertes por esta enfermedad. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Tenemos ahora noticias del mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, juramentó este martes a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional durante una ceremonia celebrada en la Casa Blanca. El exfiscal de los Estados Unidos se convierte en el primer hispano y el primer inmigrante en liderar el departamento que supervisa los asuntos de inmigración y fronteras. Mayorkas es un exfiscal estadounidense que nació en La Habana y llegó a los Estados Unidos como hijo de refugiados. Ocupó altos cargos en el Departamento de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama. El presidente de Estados Unidos enfocó su agenda este martes en la promulgación de 3 decretos sobre la inmigración y las causas fundamentales del fenómeno desde Centroamérica. La estrategia del presidente Joe Biden, presentada este martes, está basada, según la Casa Blanca, en la premisa de un sistema migratorio justo, seguro y humano.
Los objetivos también se centran en la cooperación con países del Triángulo Norte de Centroamérica para atacar las causas fundamentales de la inmigración irregular. La administración Biden-Harris comenzará a implementar un plan integral de 3 partes para una migración segura, legal y ordenada en la región. Primero, la administración abordará las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente motiva a los migrantes a dejar sus hogares. El plan incluye la colaboración con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro para reforzar la capacidad de estos países para brindar protección y oportunidades a los migrantes más cerca de sus hogares. Las medidas revierten parte de las políticas de cero tolerancia de la administración Trump y buscan revisar el protocolo de protección de inmigrantes, conocido como Permanecer en México, para los solicitantes de asilo. Representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, consultados por La Voz de América, se mostraron a favor de una agenda común de desarrollo, basada en el respeto mutuo. Encontrarán en la región países como Honduras que están dispuestos a trabajar bastante de cerca. Para el analista del Instituto de Políticas Migratorias, Ariel Ruiz, el liderazgo de México será fundamental en esta estrategia, así como la revisión constante de eficacia de los fondos invertidos por Washington. El presidente Biden, en este caso, con su experiencia bajo la administración de Obama, va a también incluir otro tipo de programas, no solamente para otorgar fondos hacia la región, pero también para analizar su eficacia en realidad abordar esos temas de migración, como te mencioné. Entre los decretos, la Casa Blanca también ordena la creación de un equipo de trabajo para identificar a cientos de menores que fueron separados de sus padres al llegar a la frontera, una tarea que llevará tiempo, según funcionarios de la administración. La Casa Blanca no descarta más acciones ejecutivas en el área migratoria, al tiempo que insiste a los inmigrantes en que no es momento de emprender viajes a la frontera sur de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Hacen un llamado para la conservación de los humedales guatemaltecos. En el Caribe se realizó una peculiar conmemoración. El detalle en breve. Bueno, y continuamos. Hay información de actualidad. La pandemia obligó a que no se recibieran peregrinos en el santuario de Nuestra Señora de Candelaria en Chantla, donde con las medidas sanitarias por el coronavirus los fieles católicos, pocos, eso sí, vivieron a su manera esta celebración. Entre flores, candelas y veladoras, los feligreses llegaron para agradecer por los favores recibidos de la Virgen de Plata, a quien atribuyen milagros. Aunque no hubo filas para ingresar al camerín de la patrona, los católicos esperan que mejore el panorama del COVID-19. Y este 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, y en Guatemala existen 7 de ellos, de los cuales 3 se encuentran en Izabal. Uno de ellos representa gran importancia para el resguardo del ecosistema de la región del Polo Chico. Los humedales son áreas relativamente grandes, generalmente con una cubierta de bosque que pueden contener zonas apropiadas para prestar de forma sostenible productos y servicios ambientales, sin afectar negativa y permanentemente los diversos ecosistemas dentro del lugar. Izabal cuenta con 3 humedales: Punta de Manabique, Reserva de Uso Múltiples Río Sarstún y Refugio de Vida Silvestre Boca de Polo Chic, sumando 189,000 hectáreas, convirtiéndose en el ecosistema de mayor importancia del país. El humedal tiene muchos beneficios. Uno, por ejemplo, es que es un hábitat que da refugio a muchas especies, entonces lo convierte en una zona de reproducción. Si hoy por hoy tenemos una buena calidad de agua en el lago de Izabal y un ecosistema todavía vivo, se debe al trabajo que hace el humedal. El refugio cumplió el papel fundamental, como su nombre dice, un refugio, porque salvaguardó a todas las comunidades que están acá en el municipio del Estor, básicamente las comunidades quienes habitan en la ribera del lago. Por eso es importante salvaguardar estos últimos remanentes de bosques naturales como son estos humedales. Para las comunidades del Estor es de vital importancia la protección del humedal, por lo que trabajan en su manejo sustentable. Hacer conciencia y darle a conocer al mundo entero que también el Estor es rico en recursos naturales. Tenemos un refugio de vida silvestre, Bocas del Polo Chic, directa e indirectamente todos somos beneficiarios de este humedal. Pedimos a la población de proteger todas esas áreas, porque si nosotros no vamos a proteger, entonces los animales ya no van a tener un lugar donde vivir. Hacer conciencia
de que debemos de cuidar este humedal que está bajo la categoría de Ramsar. ¿Y qué significa eso? Que tiene importancia a nivel mundial. Bocas del Polochic continúa siendo un humedal importante en la región, que sirve como corredor biológico, por lo que es importante su conservación. Para Noticiero Guatevisión reportó Donnie Stewart. Nuevo caso de COVID en el Real Madrid. Este y otros temas los tendrá al volver de la pausa. Tenemos más noticias. En enero se iniciaron 9 nuevos proyectos de inversión y reinversión en el país que en conjunto podrían generar más de 1,000 empleos. Las empresas son de los sectores de contact center, transporte y logística y textiles. El Programa Nacional de Competitividad de Guatemala informó de 9 nuevos proyectos que iniciaron este 2021, con los que se busca generar empleos y $141 millones. El objetivo del gobierno es llegar a los $300 millones en inversión extranjera directa para finales de este año. Tenemos una inversión mexicana de transporte y logística. Más o menos son $6 millones de inversión extranjera directa que ya empezó a funcionar ahorita en enero y se están contratando 70 personas para empezar a trabajar ahí. Tenemos 2 empresas de vestuario y textil que ya están buscando las instalaciones donde montar la fábrica. Una ya las tiene y la otra está viendo 2 modelos, un arrendamiento y otra compra de terreno, pero eso ya está resuelto, ya están constituidas las sociedades. Otros proyectos son un contact center que está invirtiendo en la fase inicial de su proyecto $4 millones y generará 350 empleos directos, y una empresa de alimentos que arrancará próximamente. Estas son empresas nuevas que no tenían plantas productoras ni oficinas en Guatemala. Pronacom se ha enfocado en 3 áreas para la atracción de inversión extranjera. La primera es determinar a qué empresas les interesaría invertir en el país dependiendo de nuestra posición geográfica. La segunda es el área de soft landing, que se trata de convencerlos de invertir con datos específicos. Una vez ya están establecidos en Guatemala, queremos garantizarnos que sus expectativas no solo sean machadas, sino que además sean excedidas. Y entonces tenemos un programa de aftercare, que es un cuidado intensivo para apoyarlos en cualquier temita que se les esté complicando. Y dentro de eso, dentro de ese programa de aftercare, hay una farmacéutica que se está expandiendo. En esta etapa hay una farmacéutica que se está expandiendo, una de agroindustria que invertirá 70 millones y generará 300 empleos. Según País, lo que aspira el país es atraer a otras empresas de sectores como electrónicos, farmacéuticos, de insumos médicos, entre otros, las cuales generarían alrededor de 30,000 empleos formales más. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y es momento de presentarle el segmento de cultura y espectáculos, porque nos llega información de un nuevo proyecto musical que encantará a los amantes del blues y del rock. Se trata de la agrupación guatemalteca Patojo Loco, que presenta su canción Mercurio Blues. Patojo Loco es una banda guatemalteca de blues y rock que comenzó a germinar en 2018 gracias al entusiasmo de 4 músicos, quienes ahora presentan su canción Mercurio Blues en su versión grabada en vivo. La hice en alusión a una de las más grandes canciones clásicas de blues, ¿verdad? Entonces, de ahí nace y luego se amalgaman las guitarras un poco más pesadas, un poco más metaleras, lo que crea pues una música distinta, ¿verdad? En Mercurio Blues convergen los estilos del blues, del rock y del metal como sí, y vale la pena decir que es una canción eminentemente instrumental.
Luego de su grabación en vivo, la agrupación ya planea su incursión al estudio para completar su primer material discográfico, aunque aseguran que su prolífica labor de composición les permitirá lanzar algunos álbumes más. Tenemos planificados ya hasta el cuarto disco prácticamente. Ya nosotros tenemos elaborados más de 20 canciones, más de 25 canciones propias ya, bien trabajadas. Y se tiene planes de que cuando pues todo vuelva a la normalidad, o ver de qué manera se puede, cómo es que se va desarrollando esto, poder estar en México también. Si desea conocer más de la propuesta musical de Patojo Loco, puede buscarlos con ese nombre en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Concluimos este noticiero, gracias por su compañía, regresamos mañana con más y ahora lo dejamos con estas imágenes porque tenemos un momento conmovedor cuando dos pescadores en Canadá ayudaron a un alce a reunirse con su madre después de que cayera a un lago. En el video, filmado en un lago cerca de Phil, Ontario, ahí se ven a dos hombres y se enseña claramente cómo uno de ellos se acerca en su bote y agarra al desafortunado alce para ayudarlo a regresar a la orilla. Mire usted las imágenes. Impresionante. Buenas noches.